Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega, 11 de septiembre, deseando que usted y los suyos se encuentren bien. Un año más de aquel trágico 11 de septiembre del 2001 que conmovió y por supuesto que afectó a todo el mundo con la caída de las Torres Gemelas. Un acto terrorístico sin precedentes. Hoy a 24 años vivimos tiempos diferentes, muchos aranceles, caída y baja en economía, nuevo presupuesto para el 2026. Todo esto estaremos analizándolo aquí y le estaremos llevando cómo influye en nuestro bienestar, salud y por supuesto nuestra economía. Pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena. Como siempre, muy feliz de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y es cierto, mucha información, sobre todo con este paquete económico, el presupuesto para el 2026, y sigue alarmando y preocupando este déficit fiscal que ya se convirtió en una verdadera papa caliente y que, muy a pesar del discurso oficial de culpar a presidentes de otros partidos, lo cierto es que en el sexenio anterior este indicador creció de manera exponencial, incluso alcanzando cifras históricas. Y aquí en Salud, Dinero y Amor vamos a desmenuzar este tema. Pues ya lo escuchó usted, amigos, mucha información. Acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir. ¿Y con quién comenzamos, Romina? Gracias, Marielena, y te platico que vamos a tener un programazo, por supuesto. ¿De qué se trata este déficit fiscal? ¿Por qué es tan grave que se eleve tanto? ¿Cómo nos afecta a los mexicanos? De esto le vamos a preguntar a Víctor Manuel Herrera. Él es socio de la firma Miranda Rating Advisory, es consejero del IMEF, fue director de Standard & Poor's México y es uno de los analistas más reconocidos que hay en este momento. ¿Y ha escuchado usted de la dermatitis atópica? ¿Tiene síntomas? ¿Sabe de alguien y no saben qué hacer? Bien, hoy le vamos a platicar de este padecimiento que lo enfrentan por lo menos el 10% de la población en México. Y Lilly México, esta farmacéutica, esta empresa de medicamentos, tiene un tratamiento recién aprobada por COFEPRIS. Aquí se lo platicamos en unos instantes. ¿Y por qué son tan importantes los foros de conciliación laboral? ¿De qué manera pueden ayudarle a los trabajadores y por supuesto también a las empresas? Para hablarnos de esto nos va a acompañar Jorge Cervantes. Él es director general de Labor Business School, que pertenece al despacho de La Vega y Martínez Rojas. Y ya tiene testamento actualizado, es de las personas que dice para después, o incluso hay quien dice que como no tiene hijos o no tiene propiedades, como para qué lo necesita. Créame que es mucho más útil de lo que usted imagina. Hoy tendremos aquí todos los detalles en Salud, Dinero y Amor, mucha información que influye en nuestro bienestar, por supuesto en nuestras finanzas, en nuestro bolsillo y en nuestra salud. Acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, ya se dio a conocer el posible presupuesto para el 2026, que es donde se piensa gastar, cómo se pueden obtener recursos para este país, cuáles son los beneficios o cuáles son las afectaciones que tenemos de frente a un déficit muy alto, a aranceles, a una revisión del TEMEC, a una economía que este año no se espera crecer lo suficiente. Para platicar de ello y más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Víctor Manuel Herrera. Él es socio del despacho Miranda Rating Advisory, un gran economista, y también es integrante del comité del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Muy buenas noches, Víctor, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Gracias, Víctor. Oye, ¿y cuál fue esta primera impresión de este presupuesto para el próximo año? Mira, una de las cosas que me llamó la atención que apareció en los criterios es de que, si te acuerdas, los requerimientos financieros del sector público, que es el déficit ampliado, se habían puesto como objetivo el 3.9%. Sabíamos que no iban a llegar a eso, pero ellos ya están estimando para el 2025 4.3%, que originalmente estábamos pensando que
podría estar entre 4 y 4,5%, que para un nivel de transición no está mal. Pero lo que más llama la atención es que para el 2026 lo están poniendo en 4.1 y eso sí me sorprendió porque lo que espera el mercado es que México regrese a un déficit consolidado entre 3 y 3,5% para el 2026 y aquí el gobierno ya está pronosticando 4.1%. A mí se me hace que eso sí ya nos pone con un riesgo mayor de un toque a la calificación hacia abajo. Víctor, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y en otros puntos de los criterios de política económica para el próximo año, ¿qué otro tema te está preocupando además de este déficit? Porque además ya se había alertado en múltiples ocasiones que era muy alto. Se habla también, Vic, de que los bancos no puedan deducir las cuotas que pagan al IPAP. Esto se pactó desde que se creó el IPAP, que así iba a ser y que iban a ser deducibles. Incluso eso se establece en el artículo 27 de la ley del IPAP. Entonces, ¿cuál va a ser la repercusión? Bueno, primero tienen que cambiar la ley, pero en caso de que se cambie y se apruebe, ¿cuál es la repercusión? ¿Cómo van a cobrarse estos bancos estos 10,000 millones? Bueno, no son 10,000 millones, será solamente de la parte de que no va a tener deducción, ¿no? Pueden deducir. Sí, exacto, que es lo que decía la presidenta que podían obtener por esta no deducción. Mira, el IPAP es un seguro como tu seguro de vida, como tu seguro de gastos médicos, y si te limitan la deducción de los seguros, como sucede en la parte de seguros médicos y de seguros de vida, la gente tiende a asegurarse menos y tener menos cobertura, y eso pudiera suceder con los depósitos, porque al subirle los costos a los bancos, sería muy ingenuo pensar que no van a resarcir esa rentabilidad menor a través de otro lado, y eso es a través de mayores costos o restringir más el acceso a la banca a los pequeños depositantes porque no cubren los costos ni siquiera del seguro de depósito. Eso lo que va a ocasionar es de que estos pequeños depositantes migren a otras instituciones mucho más riesgosas, como por ejemplo las SOFIPOS u otras fintech, que no tienen el seguro del IPAP. Porque ve todo lo que está pasando con las SOFIPOS hoy día. El IPAP tiene manera de fondearse, tiene manera de responder a los ahorradores, pero por ejemplo las SOFIPOS con el ProSOFIPO no, porque no tienen un mecanismo de fondeo como lo tiene el IPAP. Entonces lo que quizás un efecto no deseado de esta medida es de que se está castigando a los bancos que tienen un nivel de liquidez aceptable y estable a través de una base de depósitos de bajo costo, y se está premiando al que no tiene ese tipo de fondeo y que se van con más fondeo de mayoreo y que no tiene cobertura del IPAP. Yo creo que esto debieran de meditarlo aún más porque pudiera destapar alguna inestabilidad mayor en el sistema financiero. Víctor, hablas que si el déficit se baja mucho tendríamos una calificación negativa o incluso si se mantiene muy alto también. ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido? Y para el próximo año se pronostica un crecimiento del 1.8. ¿Esto es alcanzable, Víctor? Mira, la mayoría de los analistas está pensando que el crecimiento del año que entra pudiera estar entre 1 y 1,5%, que está en la parte más baja de los estimados de Hacienda para el año que entra. Pero yo sí quisiera recordarles lo que pasó en 2015, 2016. ¿Se acuerdan que ahí el precio del petróleo se nos cayó de $100 el barril como a menos de 30 en un plazo récord? Eso aumentó el déficit y la necesidad del país y de Pemex de apalancarse porque no hubo los recortes que lo equipararan. Y nuestro déficit consolidado, los requerimientos financieros, llegaron a estar 4%. Las calificadoras nos pusieron en una perspectiva negativa y en ese momento este gobierno y la Secretaría de Hacienda hicieron esfuerzos muy fuertes de hacer recorte presupuestal en 2016 y 2017. Inclusive en 2017 bajaron esos requerimientos a 2,5%. Hoy tenemos menos exportaciones de petróleo, entonces el gobierno tiene menos ingresos y no estamos bajando el déficit a los niveles que teníamos tradicionalmente en esa época. Si ustedes ven en la página 31 de los criterios, ahí viene una gráfica que lo muestra claramente. Subió los requerimientos financieros en 2009 con la crisis y después lo bajaron a niveles de los 3
3.2, 3.6. Luego subió a 4 cuando bajó el precio de petróleo súbitamente, y lo volvieron a regresar a niveles inclusive de 2, y ya no estamos regresando a esos niveles. Y eso yo creo que refleja parte de la degradación que tuvimos de BBB más a BBB, pero ya con estos niveles estamos jugando con la posibilidad de que nos puedan dar una baja de un escalón en la calificación. Que si eso se combina con una negociación no muy buena del Tratado de Libre Comercio, en donde se limite más la inversión, sí vamos a tener un problema hacia el finales de 2026, principios de 2027. Vic, ¿por qué para las personas que nos están escuchando, por qué es tan importante bajar este déficit público? ¿Por qué es grave tenerlo tan elevado? ¿En qué rubros de la vida cotidiana de las personas y del país puede repercutir? Y tú dices, se va a disminuir la calificación, otro escaloncito, y ya tal vez estaríamos en riesgo de que nos quiten el grado de inversión. Sí, bueno, vamos a ver primero el efecto de un escalón. Si tú sigues gastando más de lo que está aceptado internacionalmente, pues se va subiendo el costo de la deuda, y esto se va reflejando también en el costo del financiamiento, no solamente para el gobierno, sino para las empresas y también para las personas. Quiere decir que una hipoteca va a tener menos plazo y un costo más alto. Pero si llegas a tener una situación donde puedas perder el grado de inversión, pues tenemos el caso de Brasil, que lo perdió por falta de disciplina fiscal en 2016, en donde el real brasileño pasó de 2.2 reales al dólar a 4 reales al dólar. Es una depreciación de 80%. Y si quieres tú imaginarte un escenario de esos para México, pues utiliza 19 y multiplícalo por 1.8. No es una situación en donde quisiéramos tener a México con un tipo de cambio debilitado que nos suba el costo del financiamiento y las tasas de interés a niveles muy similares a los que teníamos a mediados de los 90. Oye, Vic, pero rápidamente para quienes nos escuchan, ¿por qué es tan importante este famosísimo déficit fiscal? Porque entre más alto el déficit es más deuda. Y hoy, por ejemplo, si tú ves en el paquete que presentaron, tenemos un nivel de deuda entre 52 y 53% del PIB. Pero si subes más el déficit, va subiendo ese nivel de deuda de 52 hasta casi 60 para finales de sexenio, y eso nos deja en un nivel donde ya no refleja el riesgo de crédito de México actual, su calificación. Y te pongo un ejemplo. En 2008 teníamos 31% de deuda a PIB. Y hoy tenemos 52%, es 50% más sobre el 31% que teníamos. No hemos sido muy disciplinados con el manejo de la deuda, y eso se nos puede reflejar en mayores tasas, mayor inflación. Pues importantísimo, siempre ilustrativo y muy interesante el análisis profundo y la información que nos comparte Víctor Manuel Herrera. Él es socio del despacho Miranda Rating Advisory. También fue muchos años director general de Standard & Poor's México. Es analista, es economista y también está en el consejo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Así es que es una voz mucho, pero mucho más que autorizada. Muchísimas gracias, Vic, y por supuesto que ya desmenuzando el presupuesto te vamos a seguir consultando. Encantado de la vida y gracias por la llamada. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud, en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, hablar de dermatitis atópica es hablar de una infección que padecen un 10% más o menos de la población, y esto se va incrementando. ¿Qué tanto sabemos? ¿Por qué edad hay cura? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la doctora Ana Cantú. Ella es directora ejecutiva del área médico de inmunología de Lilly México. Muy buenas noches, doctora, qué gusto saludarle. Hola, buenas noches. Gracias, María Elena, y gracias, Romina, por esta invitación. Muchas gracias, doctora. Oiga, ¿qué podemos entender por dermatitis atópica? Claro. Mira, efectivamente, primero me gustaría aclarar que el término correcto es dermatitis atópica, ¿no? Es el concepto que se tiene bien estructurado de cómo se denomina lo que es la enfermedad.
me gustaría un poquito hablar de la prevalencia, si gustan, ya que es una de las enfermedades inflamatorias de la piel que son más prevalentes a nivel mundial. En México se estima que afecta a 1 de cada 10 personas, y de estas personas que se ven afectadas, el 40% la van a presentar en una forma moderada a grave. A nivel global, igual es muy similar, se calcula que entre el 15 y el 20% de los niños padecen esta enfermedad, mientras que en adultos llega a ser entre 3 y el 5%. La dermatitis atópica se puede manifestar incluso a cualquier edad, aunque es más frecuente que se presente en la infancia y puede persistir o incluso comenzar en la edad adulta. Se estima que entre el 60 y el 70% de los niños que presentaron estos síntomas fueron antes del 1 o de los 2 años de vida. Y se sabe que aproximadamente 1 de cada 4 adultos con esta enfermedad reporta un inicio en la enfermedad adulta justamente. Pero bueno, ¿cómo saber que lo tienen, no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? Y bueno, me gustaría aclarar que se manifiesta esta enfermedad a través de diversas alteraciones en la piel. Pueden encontrar lesiones rojizas, incluso una piel que se fisura, una piel que supura, y conforme avanza mucho la enfermedad y no está tratada, hay un engrosamiento también de la piel. Aunque suele afectar principalmente los pliegues del cuerpo, como por ejemplo el cuello o los codos o la parte posterior de las rodillas, también puede presentarse en cualquier área de la piel. Cuando la enfermedad se vuelve muy crónica y, como mencionaba, que no se controla de manera adecuada, la piel tiende a volverse seca y agrietada, a este aspecto de que hace falta que incluso se hidrate, ¿no? Doctora. Y uno de los Sí, perdóneme. Sí, justamente le iba a preguntar, muy buenas noches. Le saluda Romina Román. ¿Y cuáles serían los factores que inciden en el detonante para esta enfermedad? Puede ser, en el caso de los adultos, algún tema hormonal, de estrés. Y la interrumpí cuando nos iba a hablar sobre los síntomas. Claro, Romy, sí, justo, la enfermedad se puede desencadenar por múltiples cosas. Decimos que es multifactorial porque involucra factores genéticos, que eso quiere decir que hay una predisposición genética, ¿no? Es muy probable que si mamá o papá tuvieron la enfermedad, pues también los hijos lo llegan a tener, ¿no? Factores inmunológicos, justamente, en la cual tenemos en el cuerpo unas defensas y se encuentran, digamos, un poquito más, están produciendo unas citocinas o algunas moléculas que tienen que están más expresadas de lo que tienen que expresar y justamente generan esta inflamación, ¿no? Y también factores ambientales, y justo factores ambientales puede ser desde el estrés. Se ha visto que el estrés desencadena justamente esta presentación de los brotes, e incluso también factores estacionales, ¿no? El invierno, la primavera, por ejemplo, puede ser por la polinización, que migra el polen, esté en la piel, y justamente como hay una alteración en la barrera cutánea, estos factores de polen pues llegan a penetrar fácilmente en lo que es la piel y pues desencadenan los brotes de la enfermedad. En invierno, por ejemplo, también llega a ser muy frecuente, pues porque hace frío, nos bañamos luego con agua calientita y el agua caliente pues también llega a generar que haya mayor disrupción de la barrera cutánea, ¿no? Entonces, como pueden ver, son múltiples factores que se llegan a combinar, y es por eso que el diagnóstico, ¿no? También luego llega a ser un gran reto para muchos pacientes. Doctora, ¿y hay algún tratamiento, hay alguna cura? Porque hay quien dice que simplemente pues no hay avances al respecto. Exactamente, la enfermedad no se cura, y es muy importante dejar en claro eso. No es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla, ¿vale? Y las estrategias actuales para el tratamiento de esta enfermedad se centran justamente en fortalecer la barrera cutánea, volver a mantener esta integridad de la piel y reducir la inflamación, con el objetivo de que se controle la enfermedad nuevamente y sobre todo se mejore la calidad de vida del paciente, ¿no? Ante esa necesidad no cubierta de que incluso hay terapias disponibles y a muchos pacientes aún así siguen sintiendo que la enfermedad no está controlada, se están desarrollando y aprobando terapias avanzadas que actúan de manera específica sobre estos mecanismos desencadenantes de la enfermedad, y lo cual ofrece pues nuevas alternativas para mejorar el control a largo plazo, ¿no? Cada vez contamos con mayor conocimiento de los factores inflamatorios que intervienen en la dermatitis atópica, y gracias a los avances científicos en el desarrollo de estos nuevos fármacos es posible diseñar tratamientos capaces de bloquear específicamente la acción de estos mediadores inflamatorios que son responsables de desencadenar y perpetuar la enfermedad. Doctora, para las personas que nos escuchan y que enfrentan esos brotes, ese padecimiento de manera frecuente, ¿con quién es recomendable acudir principalmente? Con un médico especialista en dermatología. Es muy importante enfatizar que el médico dermatólogo es el médico que trata esta enfermedad, y también el médico alergólogo, también dependiendo mucho de la edad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los niños, los ve mucho el dermatólogo pediatra y en conjunto con el alergo, porque es importante mencionar que también puede estar asociado a enfermedades alérgicas, como por ejemplo el asma, la rinitis e incluso alergia alimentaria, ¿no?
Es importante tomar en cuenta que las personas que viven con dermatitis atópica pueden experimentar justamente estos brotes más agresivos si no cuentan con la supervisión y el control adecuado por parte de esos médicos especialistas que acabo de manejar, ¿no? Ellos van a evaluar la gravedad y van a determinar qué tratamiento es justamente el elegido y el adecuado para poder manejar cada caso. Doctora, sabemos que recientemente COFEPRIS aprobó un tratamiento, un medicamento para este padecimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro. En efecto, COFEPRIS ha aprobado recientemente un nuevo tratamiento biológico desarrollado por nosotros, lo cual representa un avance científico para los pacientes con esta enfermedad moderada a severa. Este medicamento está diseñado para bloquear la acción de la interleucina 13, que justamente es una citocina que actúa como jugador clave en esta inflamación que les decía y sobre todo también en la comezón. Los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen muchísima comezón, lo cual también afecta mucho su calidad de vida. Y justamente esta nueva aprobación regulatoria pues ofrece una alternativa más eficaz para mejorar el control de la enfermedad y elevar la calidad de vida de los pacientes. Es importante y me da mucho gusto y gracias por la invitación, porque esta innovación representa una oportunidad importante en México para tratar en primera línea la dermatitis atópica moderada a grave en personas mayores de 12 años y que tiene un enfoque específico en el alivio de la comezón y las lesiones cutáneas que son características de esta condición. Por esto, esta aprobación no solo marca un avance médico, sino que también constituye un verdadero triunfo para aquellos pacientes que viven con esta enfermedad crónica. Doctora, ¿y qué tanto se puede complicar esta dermatitis atópica? O sea, ¿qué daños colaterales puede generar en nuestra salud? Es una muy buena pregunta. La dermatitis atópica no nada más afecta lo que es la piel, ¿no? Como decía, llega a tener otros factores como factores alérgicos, como habilidades como asma, rinitis, alergia alimentaria y lo más importante también trastornos psiquiátricos como ansiedad y depresión, justamente, ¿no? Porque existe esta estigmatización de lo que es la enfermedad, que se contagia, etcétera. Entonces son pacientes que llegan a estar muy aislados y pues luego llegan a tener justamente una ansiedad o depresión muy severa. Al haber ahora también una afección en la piel, digamos que en esta enfermedad la piel no está completamente íntegra, lo cual permite que fácilmente entren agentes externos. Sabemos que la piel es una barrera de defensa que tenemos nosotros. Entonces, al no estar íntegra también permite que haya pues colonización de bacterias que no son buenas, ¿no? Y se puede llegar a infectar incluso la piel y pues bueno, las infecciones pueden llegar a ser incluso severas. Doctora, ¿y este tipo de condiciones, este tipo de padecimientos, lo trata el tratamiento, el medicamento de Lilly? Sí, es correcto, porque justamente lo que hacemos es disminuir los brotes, ¿no? Disminuir la comezón y mejorar las lesiones que el paciente tiene por la enfermedad. Pues información muy importante, muy interesante. Siempre hay que estar pendientes de cualquier cambio en nuestra piel y, por supuesto, acudir de inmediato con los especialistas. Muchísimas gracias a la doctora Ana Cantú. Ella es directora ejecutiva del área médica de inmunología en Lilly, México. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, Marielena y Romina, por la oportunidad. Al contrario, gracias nuevamente a usted y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega. Somos contigo salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.